Bienvenidas a Patio de la Infanta. Hoy finalizamos la segunda edición del ciclo de salud mental infanto-juvenil organizado por ASAPME y por Fundación Ibercaja, y lo hacemos de la misma forma que finalizamos el primer ciclo, y es celebrando el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Y repetimos, pues dada la importancia que creemos que tiene el tema y porque lamentablemente pensamos que sigue siendo una asignatura pendiente. En esta segunda edición del ciclo, que empezamos el pasado mes de enero, hemos abordado diferentes temas. Hemos hablado de roles de género y su relación con la salud mental, de la adicción a las pantallas y a los videojuegos, de autolesiones, la diversidad sexual y la salud mental. Todas estas charlas pueden encontrarlas en el canal YouTube de ASAPME. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que habéis participado en las ponencias, por la profesionalidad en la que habéis tratado los diferentes contenidos y, por supuesto, este agradecimiento lo hago extensivo a todas las personas que formáis ASAPME. Aunque acabemos este ciclo, el compromiso por parte de ASAPME y por parte de Fundación Ibercaja continúa. Y prueba de ello es el programa que presentamos la semana pasada, el programa De la cabeza a los pies, un programa integral de formación y acompañamiento en la salud mental infanto-juvenil dirigido a familias, a docentes y alumnado, y que cuenta también con el apoyo del Gobierno de Aragón. Con esta programación queremos aportar soluciones y para ello hemos establecido un objetivo común, que es promover la salud mental y el bienestar emocional en las aulas desde el punto de vista de la prevención, porque estamos convencidos de que la educación es nuestra gran aliada para hacer frente a los desafíos de la sociedad. Toda la información sobre este programa, el programa De la cabeza a los pies, podéis encontrarlo en la página web www.fundacionibercaja.es. Y ahora ya le cedo la palabra a Ana López, médico y gerente de ASAPME, que dará paso a la conferencia. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Yo también quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí presencialmente en estas magníficas instalaciones de Fundación Ibercaja, la Sala Aragón del Patio de la Infanta, y aquellas que estáis viéndonos desde vuestros domicilios o desde vuestro trabajo a través de la retransmisión en el canal de YouTube. Son más de 1000 personas las que han ido asistiendo a estas charlas del segundo ciclo de salud mental infanto-juvenil y otras tantas que nos han visionado en el canal de YouTube. Pero además tenemos la suerte de que permanecerán las conferencias, con lo cual podrán sumarse muchas más personas para visualizarlas. Yo solamente quiero transmitiros dos ideas. Una, de gratitud. Gratitud principalmente a Fundación Ibercaja, a Inés, por haber apoyado siempre, desde hace más de 2 décadas, la salud mental y concretamente a la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, en algo tan importante como es la divulgación de hábitos mentales saludables y poner el dedo en la llaga de temas candentes que afectan a la sociedad y que preocupan a todos los profesionales de la salud mental. En todos los ámbitos que nos ha comentado Inés, pero sobre todo en aquellos que tienen que ver con la salud mental infanto-juvenil. Estamos, ambas entidades, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, que promueven una salud universal y para toda la población mundial y una educación de calidad que permita desarrollar las competencias para construir un planeta más saludable. Pero todo ello no sería posible si no lo hiciéramos juntos, de la mano. Y en ese cumplimiento del ODS 17, que nos habla de esa alianza para poder desarrollar esos objetivos, les incluyo a todas y a todos ustedes. Al igual que para poder romper ese triángulo que hace que sigamos teniendo acoso. El de las personas que son acosadoras, las víctimas y de aquellos observadores que pueden hacer mucho por romper ese círculo. De todo ello nos van a hablar esta tarde, pero no quiero irme sin dar las gracias a las 18 personas que han
estado aquí sentadas para podernos ofrecer sus conocimientos como expertos y expertas o como personas que nos hablan, nos ofrecen su testimonio para desterrar muchos de los mitos que existen acerca de los problemas de salud mental, darnos luz y, sobre todo, darnos pautas que nos permitan a todos mejorar la salud mental. Muchísimas gracias y doy paso a Manuel Martínez, psicólogo de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental y responsable del Departamento de Infanto Juvenil, que va a ser quien les presente a quien nos acompañan esta tarde. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias. Gracias a todos, gracias a todas por estar aquí. Iba a decir miércoles más, esta vez es martes. Lo hemos hecho coincidir con el Día Mundial contra el Acoso Escolar por motivos evidentes. Vamos a hablar de acoso escolar. Las personas que sois asiduas, que habéis repetido, habéis venido a la primera y se ve que os ha gustado y os hemos engañado para venir a todas las demás, sabéis que llevamos 5 meses empezando todas estas charlas con unas preguntas, ¿vale? Para que luego utilicéis una aplicación que se llama Mentimeter, ¿vale? Para amortizar la cuenta premium. Esta vez no lo vamos a hacer exactamente así, vamos a innovar con otro tipo de cosas, pero sí que me gustaría empezar, sin mucho rollo, pero haciendo una serie de preguntas al aire, que no hace falta que contestéis, las voy a ir contestando yo, pero un poco para reflexionar. ¿Sabríais, os podéis imaginar qué cara ponen, qué cara se les queda a los chicos, a las chicas, alumnos de primaria, de educación secundaria, cuando vamos a darles charlas sobre convivencia, sobre acoso escolar, y los docentes, a veces, jefatura de estudios, a veces, insinúan que no existen casos de acoso escolar en su colegio? ¿Os podéis hacer a la idea la cara que ponen? No dicen nada, ¿eh? Generalmente no dicen nada porque son muy educados y educadas, pero empiezan a mirar entre ellos, empiezan a cuchichear, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros empezamos estas charlas, siempre lanzamos una pregunta inicial. Les decimos, nos gustaría que levantara la mano aquellas personas que nunca, y además es que repetimos el nunca hasta que vemos que se empiezan a reír porque les hace gracia, ¿eh? Nunca han visto un problema de acoso escolar. Ya no digo que lo hayan padecido, que lo hayan visto. Con los dedos de esta mano podría contar las manos que nos han levantado en los últimos años. ¿Sabéis cuál es, en la actualidad, la primera causa de muerte entre los adolescentes en nuestro país? Es el suicidio, por desgracia. Antes era la segunda, ahora es la primera. ¿Y sabéis cuál es la primera causa de suicidio entre los adolescentes en nuestro país? El acoso escolar o el bullying. Vamos a intentar castellanizar. Estos son motivos, a nuestro entender, más que suficientes para finalizar este ciclo de salud mental infanto-juvenil, este recorrido de 5 meses con un tema como el acoso escolar. Desde ASAPME, para quien no lo sepa, estamos muy concienciados con este tema. Trabajamos desde los primeros pasos, la prevención, hacemos formación en aulas, desde etapas muy tempranas, que como luego seguramente que saldrá es donde hay que empezar. Aparte gestionamos el teléfono del Gobierno de Aragón contra el acoso escolar, el 900-100-456, que lleva funcionando unos cuantos años. Y luego, por supuesto, pues en nuestras instalaciones hacemos psicoterapia privada con chicos, chicas que procedan, que tengan problemas de ese tipo u otro tipo de problemáticas. Esta charla en cuestión, tal cual está planteada, surgió de la mente pensante de mi compañera Silvia Per, aquí presente. Ella, desde el primer momento, cuando se empezó a plantear esto, allá por octubre, estaba obsesionada, por suerte para todos nosotros y todas nosotras, estaba obsesionada con hacer una formación, una charla cercana, y es que tengo las palabras literales, cercana, amena, sin paños calientes, alejada de mensajes
grandilocuentes, bajándose al barro, ¿sí? Y por eso, precisamente por eso, tenemos a personas invitadas, que además son apuestas personales suyas, que trabajan directamente con la población infanto-juvenil en su día a día, de lunes a viernes, e incluso a una persona que todavía está en etapa infanto-juvenil, aunque rozando la edad adulta. No te preocupes, ya nos hemos dado cuenta de que eres tú, María. No será una charla al uso, utilizaremos como hilo conductor para contar, para desgranar, para analizar las fases de un posible caso de acoso escolar, utilizaremos como hilo conductor una historia creada por inteligencia artificial, la historia de Alex, que os puedo asegurar que creo que no os dejará indiferentes. Es, desde luego, una historia creada con inteligencia artificial, pero muy, muy humana. Antes de eso, como de costumbre, no veo códigos. ¿Tenéis códigos todos? Ah, vale, los tenéis escondidos, vale. Todos y todas tenéis 2 códigos QR, siempre los códigos QR, ¿verdad? Es nuestra seña de identidad. Un código QR es, porque hay código QR para la encuesta, ¿verdad? Un código QR es para responder la encuesta de satisfacción del final de la charla, que ya podéis ir rellenándola y poniéndola que todo bien, ¿vale? Y el otro código QR es para que podáis votar en un concurso que hemos hecho durante estas 2 últimas semanas de vídeos. Hemos emplazado a los colegios, a las aulas de entre cuarto de ESO y primero de bachillerato a mandarnos vídeos con eslogan relacionados con el acoso escolar, ¿vale? Vídeos que no podían tener más de 20 segundos. Hemos recibido bastantes vídeos y hemos hecho una selección de 6 para que podáis verlos y podáis votar el que más os gusta. El que gane, el colegio que gane, el aula que gane, ganará una maravillosa escape room creada por el equipo de infanto-juvenil de ASAPME, o sea, nosotros. ¿De acuerdo? No me voy a entretener más, voy a presentar a las personas que están aquí sentadas y arrancamos el acto, si os parece. En primer lugar, Silvia Per es licenciada en Psicología, máster en Psicopatología y Salud, experta en población infanto-juvenil, ha ejercido como psicóloga en consulta y es orientadora educativa. En la actualidad trabaja en ASAPME y en el teléfono de atención al menor contra el acoso escolar dependiente de la DGA. Natalia Alcalde, a su izquierda, es licenciada en Psicología, orientadora educativa en el Instituto Miguel Catalán, profesora, formadora en convivencia escolar, inteligencia emocional y comunicación en el trabajo en el Gobierno de Aragón. ¿Qué tal, Natalia? ¿Bien? Muy bien. ¿A ti no te he preguntado, Silvia? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Vale. De momento, bien. María Miralles, la siguiente a la izquierda, es estudiante de segundo de bachillerato. Ha ejercido durante 3 años de alumna ayudante y 4 como mediadora. Su interés por la salud mental la impulsó a ocupar desde hace un año la Secretaría de Salud Mental de las Juventudes Socialistas de Zaragoza, provincia. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Bien. Bien. Y por último, al otro extremo, Marta Artigas es psicóloga y profesora técnico de servicios a la comunidad. Es integrante del equipo de orientación educativa en convivencia escolar del Departamento de Educación de Aragón. ¿Qué tal, Marta? Muy bien. ¿Bien? ¿Estamos bien? Vale. Bueno, si os parece, vamos a ver esos vídeos. Son muy cortitos, son 6 vídeos con una duración máxima de 20 segundos y van todos seguidos. ¿De acuerdo? Yo os emplazo a toda la charla, tenéis toda la charla para ir votando. Al final de la charla será cuando nosotros demos el nombre del aula, del instituto, del colegio ganador. Veréis que en cada uno de los colegios, en cada una de las aulas, durante el vídeo aparece un numerito. Sirve para ayudaros a memorizar mejor el colegio, el aula al que queréis votar, ¿vale? Porque igual luego a la hora de la verdad decís, ¿cuál era el que me había gustado? El número 3, el número 4. ¿De acuerdo? Tenéis hasta las 8 más o menos, 8, 8 y 10, 8 y cuarto, cuando terminemos la historia, ¿de acuerdo? Cerraremos votaciones y pondremos el nombre del aula que ha ganado, ¿de acuerdo? Así que, compañeros de producción, por favor, ¿podemos poner el vídeo?
buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a... Hay gente que le está pasando mal. Aprende a disfrutar, amar, respetar. Tres valores a dar. No estás solo. Puedes contar conmigo. De tú vayas, yo voy contigo. Bueno, pues ala, a votar, ¿vale? Hasta las 8 aproximadamente. Vamos a empezar, si os parece, con la historia de Alex. Vamos a ver el primer fragmento, la presentación de nuestra protagonista, y empezaremos con las preguntas, ¿de acuerdo? Entramos con el primer vídeo de Alex, por favor. Hola a todos, hola a todas. Me llamo Alex, tengo 20 años y esta es mi historia. Nunca fui a una guardería. Empecé en el colegio directamente con 3 años. Yo no me acuerdo, pero según me cuentan iba muy contenta. Sin yo saberlo ya compartía juegos y horas con esas personas. Al parecer yo era de las niñas más paradas de la clase. Dicen que era porque aún no había estado con niños y no sabía qué tenía que hacer. Mi padre siempre me cuenta que aquello parecía la guerra, pero que nos entendíamos entre nosotros. Bueno, comenzamos
Si os parece, os empiezo a preguntar un poquito sobre esta pequeña introducción. Silvia, empiezo contigo. Es posible que a nuestro público le asuste, le llame un poco la atención que empecemos ya directamente y empecemos hablando de la etapa de educación infantil, ¿no? No parece que sea una etapa en la que tradicionalmente pueda haber mucha cabida o tener sentido hablar de acoso escolar. Así que te pregunto, Silvia, ¿por qué tiene sentido poner el foco también en la educación infantil? Bueno, sí que te voy a validar esa parte de que quizás asuste un poco hablar de acoso o relacionarlo con esa primera infancia, porque todos pensamos en la inocencia, ¿no?, de los niños, de esa tierna infancia, esa edad temprana. Pero sí que es cierto que existe un término que se llama violencia indiferenciada, en la que, como bien refiere el padre de Alex en el vídeo, que parecía la guerra, ¿no?, que todos parecía que se entendían y que se acababan arreglando, pero que era como una guerra. Es la violencia indiferenciada, es que todos van contra todos y no es algo premeditado, sino que es algo característico de esa etapa evolutiva, que a lo mejor por celos, por rabia, por envidia o porque la profe pone siempre al primero en la fila, pues existe esa forma de expresarse, ¿no?, que al fin y al cabo es emociones. Los niños no tienen adquirido el lenguaje o no tan bien como un adulto, entonces su forma de expresar tanto las emociones positivas o negativas, que no me gusta llamarlo así, emociones positivas o negativas, porque son todas válidas, son todas necesarias, pero para que el público lo entienda es un poco pues la ira, la rabia, la alegría, pues su forma de expresarlo es a través de la conducta. No tienen ese lenguaje todavía y que muchas veces, según qué emociones, no les pueden dar nombre porque no saben cómo expresarlo. Entonces sí que existe esa violencia de, bueno, pues te voy a pegar o te voy a morder porque yo quiero el juguete que tienes. Y bueno, y son conductas en las que hay que poner el foco porque es muy importante que sean ya no castigadas, pero sí que aprendan a tener unos límites, ¿no?, a saber o a entender que eso no está bien, o sea, que está bien o que no está bien. Y si empezamos a poner ese foco ahí, quizás son conductas que después no se vuelvan a repetir porque les hemos dado como otra alternativa para poder actuar. Claro, que sin ser consideradas, ni muchísimo menos probablemente acoso escolar, sí que es una especie como de caldo de cultivo, ¿no?, en el que desde luego no hay que perder de vista. Eso es, no son acciones premeditadas, es decir, no son acosadores ya de por sí, sino que son conductas que van a ir repitiendo si no se les pone un límite. Vale. Claro, porque, Natalia, Alex menciona en el vídeo que ella, como si realmente fuera una causa, ¿no? Ella era más parada que los demás y menciona que quizás eso puede haberle perjudicado en algún sentido. ¿Influyen ese tipo de aspectos, esas características personales en las posibilidades de sufrir acoso escolar en el futuro? Realmente yo creo que sí que puede llegar a influir, sobre todo ya no ser más parado, más tímido o más lanzado, sino sobre todo tener pocas habilidades sociales a la hora de relacionarte, de defenderte, de ser asertivo, porque entonces suelen ser niños y niñas que a lo mejor pueden ser muy pasivos y entonces como que cualquier cosa que les dicen se lo van comiendo y no son capaces de defenderse. Por eso hablaremos luego también de la importancia de los espectadores, ¿no?, de la gente que les puede ayudar. En mi caso, como orientadora, creo que he visto perfiles de todo tipo, tanto de acosados como acosadores, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos son niños o niñas con pocas habilidades sociales y la autoestima baja, porque por problemas familiares, por otros problemas previos que hayan tenido. Entonces sí que es verdad que cuando tienes la autoestima baja, pues a lo mejor no puedes defenderte tan bien como lo harías, entonces pasas un blanco fácil. Igual que también hay perfiles que se repiten pues de gente diferente, por cualquier motivo, por etnia, por la nacionalidad, por tener alguna diversidad funcional, por cualquier motivo que ya te pueda señalar, y eso lo van a utilizar para ser, como digo, el blanco fácil, ¿no? Pero no tiene por qué ser determinante. Hay muchos factores que yo creo que también influyen. Y que sin duda, bueno, iremos profundizando a lo largo de este ratito en esas señales, ¿no? María, eres la más joven. Es verdad que todavía eres estudiante, pero la etapa de educación infantil te coge bastante lejos. ¿Qué recuerdas de esa etapa? O sea, ¿compartes con el padre de Alex que aquello es la ley de la jungla? Sí. Y dejad que lo elabore. Uno llega a la clase de infantil sin conocer a nadie
y de repente pues ves que, o por lo menos yo sí que era más parada que el resto de mis compañeros, pero veía como un tumulto de gente corriendo y tirándose cosas y pintando en las paredes. Era verdaderamente curioso. Pero sí, es una, como bien ha dicho Silvia, es una violencia indiscriminada hacia todo el mundo, y el peligro de esta fase es la normalización de ciertas conductas hacia ciertos miembros, ciertos individuos del grupo, de la clase. Al fin y al cabo estás metiendo en mi caso era un colegio pequeño, entonces metías a 10 y muchos, 20 y pocos alumnos de toda clase de perfiles en un mismo espacio. Es un experimento sociológico curioso, la verdad. Pero sí, se va perfilando esos actos de violencia hacia ciertas personas, y el peligro de normalizarlo es su posterior evolución en ciclos superiores. Claro, y es cuando empieza el aprendizaje realmente, ¿no? El aprendizaje social de esos niños, de esas niñas, lo que está bien y lo que está mal. Ahí es donde hay que empezar a establecer esos límites, ¿no? Exacto. Marta, en la práctica clínica y en el día a día, las personas que trabajamos en materia de convivencia, existe una especie de mantra, de idea generalizada, yo ya la he oído muchas veces y seguro que tú también, de bueno, es que ahora todo es bullying. Todo es bullying, todo es bullying. Y claro, y es verdad que a veces esta generalización puede ser puede generarnos un grave problema, ¿no? En el sentido de que luego lo que realmente sea grave pase un poquito inadvertido. Yo te quería preguntar, Marta, ¿cuáles son las características principales que pueden separar lo que es el acoso escolar de lo que son meros conflictos más o menos graves? Yo creo que antes de entrar en esas características de acoso, yo creo que hay que dejar muy claro, ¿no?, diferenciar entre un conflicto escolar, que los que estáis en el centro educativo, yo creo que es innegable que todos los días va a haber conflictos, yo creo que puede haber en todas las aulas de cualquier centro educativo. Un conflicto escolar, hay que tener en cuenta que las personas solo somos seres sociales y los alumnos son seres sociales. Como son seres sociales, pues se basan en sus relaciones. Esas relaciones, esos vínculos que establecen, pues van a surgir conflictos de una manera o de otra. Entonces hay que tener en cuenta que los niños están en proceso de aprendizaje, y en esa interacción social ellos van a aprender también. Con esto quiero decir que no todo conflicto, no toda conducta contraria a la convivencia va a suponer que tengamos que poner en marcha, por ejemplo, un protocolo de acoso escolar, ¿vale? ¿Dónde podríamos poner una diferencia entre qué es conflicto, ¿no?, por aquello de no normalizarlo, y lo que es un acoso escolar? Pues yo creo que el rasgo más diferenciador que podríamos poner aquí es la intencionalidad de los hechos que están aconteciendo cuando ocurren las cosas, ¿no? Porque ese conflicto entre iguales, en principio, va a ser un conflicto que va a ser incidental y que se va a producir sin la intención de querer hacer daño a nadie, y desde el centro educativo se manejará siguiendo los pasos de una resolución de conflictos en los que no va a haber ningún rol diferenciado, ¿vale? Esto sí que ya nos lleva a hablar de lo que es el acoso escolar. Yo, si me permitís, os voy a leer la definición de José María Áviles, que a nosotros en el equipo nos gusta bastante, porque yo creo que explica muy bien lo que es el acoso escolar, ¿no? José María Áviles nos dice que es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de los adultos, con la intención de humillar y de someter abusivamente a una víctima indefensa por parte de un abusón o de un grupo de matones, a través de agresiones físicas, verbales y sociales, y con consecuencias de victimización psicológica y de rechazo social. Si desglosamos un poco la definición de acoso escolar que acabamos de exponer, aquí sí que encontramos ya tres aspectos muy diferenciadores. El primero de ellos sería esa desigualdad, ¿no? Una situación de acoso tiene que haber una desigualdad, un desequilibrio de poder. Desequilibrio de poder que no tiene por qué ser real, pero sí que es verdad que ellos lo están sintiendo así, en el que uno se considera más fuerte que el otro, ya sea por fortaleza física o por fortaleza psicológica, o porque está más apoyado, porque está más entregado, pero ellos lo están sintiendo así.
El segundo aspecto también que caracterizará el acoso escolar es la recurrencia. Para que podamos definir y tipificar como acoso tiene que ver que las acciones estén repetidas en el tiempo, no es un hecho puntual. Son acciones repetidas en el tiempo en el que se repiten las agresiones, se repiten los actores, las personas que están llevando el acoso y en cierto modo también hasta los lugares donde se producen esta situación de acoso. Y por último, esta intencionalidad de la que hablaba antes, ¿no? Para que haya acoso es verdad que tiene que haber esa intención de hacer daño, de querer hacer sufrir a alguien y de querer imponer un poco este esquema de dominio-sumisión, ¿no? En el acoso vemos en cierto modo una programación, una planificación y un cálculo de la situación de lo que está ahí ocurriendo. Por eso yo creo que queda muy claro lo que es un conflicto, un hecho puntual de lo que es una situación de acoso. Importantísima esa diferencia que a veces parece muy evidente. La gente piensa que la conoce, piensan que es algo sencillo y luego a la hora de la verdad los chicos, las chicas, ya tirando a mayorficos no lo tienen tan claro. Vamos a ver esa violencia indiferenciada, esa jungla que tenía Alex en su clase. Vamos a ver cómo continúa esa historia con el capítulo 2, por favor. Ocurrió el 2 de mayo de 2013. Recuerdo perfectamente que era jueves porque teníamos educación física a primera hora. Yo no me encontraba bien, tenía el estómago revuelto. Cuando estábamos haciendo fila para salir al patio a hacer la clase, me mareé y vomité. Vomité mucho. Me dio mucha vergüenza porque me vio todo el mundo. Las risas y los gritos lo invadieron todo. Estoy convencida. Aquel día empezó todo. Bueno, parece que se empiezan a complicar un poco las cosas. Natalia, es complicado, es complejo. Tú además que estás dentro de un centro educativo, de un instituto, que las docentes puedan controlarlo absolutamente todo, ¿no? Tienen que estar a muchas cosas, 20 y tantos alumnos, además no solamente tienen que estar controlando la conducta, sino que tienen otras muchas cosas. Entonces, cosas como la que le ha pasado a Alex suceden no una, ni dos, ni tres, sino decenas de veces cada día. Y tampoco podemos intervenir en todas las situaciones que se dan porque tampoco sería bueno. ¿En qué momento podríamos considerar, Natalia, si es que se puede, que está ocurriendo algo más? Yo creo que no hay que banalizar ninguna de las conductas que pueden suceder o de los hechos que pueden suceder porque todos son importantes. A veces el profesorado, ya cada vez menos afortunadamente, pero considera que algunas cosas que ocurren, como esto por ejemplo, de que ha vomitado y que se han reído, pues que son cosas de niños, que no pasa nada, pero realmente en el caso de esta chica de Alex, a ella eso le marcó muchísimo. Entonces por eso creo que es muy importante que tanto el profesorado como el alumnado esté formado en programas de convivencia, como nombraré ahora unos cuantos, y sobre todo en empatía, en que se den cuenta de que si esto le está afectando a esta alumna, pueden ayudar y pueden hacer algo por intentar que ese problema inicial, que al principio pues puede ser simplemente un caldo de cultivo, no, pero que no vaya a más. Entonces yo creo que eso es fundamental. Por eso quería nombrar pues, los programas de convivencia que tenemos en la mayoría de centros educativos, que antes sonaba un poco como algo muy raro, ¿no? Pero que ahora en la mayoría los han implantado y creo que funcionan muy bien porque sobre todo se previene que este tipo de situaciones no se queden en no ha pasado nada y esta niña pues siga teniéndolo dentro y que cuando se vaya haciendo mayor pues se siga con la autoestima baja, con miedo para relacionarse, ¿no? Entonces sí que quería comentar que yo sé que muchos de vosotros seguro que los conocéis, pero así rápidamente pues programas basados en la ayuda entre iguales, sobre todo el que a mi ver creo que funciona mejor a nivel preventivo, que es el programa de compañeros ayudantes, que luego pues María supongo que os contará un poquito más porque ella es ayudante o lo ha sido durante muchos años. Y ese programa yo creo que precisamente hace hincapié en esos espectadores, esas personas que pueden estar pasivas viendo cómo esta niña lo está pasando mal y sin embargo no hacen nada, ¿no? Entonces yo pienso en situaciones como esta que ha ocurrido en el vídeo y que en un instituto como el mío o en otros en los que he estado, seguro que hay gente que se ríe, porque hay gente que se va a reír, eso no lo podemos evitar, pero lo importante es que haya otros tantos alumnos y alumnas
que den un paso al frente y digan callaros, dejad de reíros, que esto no hace gracia, que acompañen a la chica al baño o a donde sea. Yo creo que esto es algo fundamental y es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, yo creo que el programa de compañeros ayudantes tiene que ser algo que tiene que estar, tendría que ser obligatorio en todos los centros escolares, porque como tú muy bien has dicho antes, los docentes o las orientadoras no podemos estar al tanto de todo lo que ocurre en el recreo, en el aula, en el pasillo, es imposible, o incluso fuera del aula, en redes sociales, en el parque, en el entrenamiento, es imposible. Entonces, si tenemos al alumnado formado en este tipo de programas, vamos a darle las herramientas para que ellos puedan ponerlas en marcha y que además nos puedan comunicar cuando ocurre una situación así, que a lo mejor nosotros pues, no nos hemos podido enterar. Entonces, de esa manera podemos prevenir. Entonces, yo creo que el programa de compañeros ayudantes es uno de los más importantes y luego pues, el programa de mediadores, que es cuando ya el conflicto ha ocurrido, pues ya pues, se hace la intervención, o el programa de hermano mayor, que son alumnos más mayores que tutorizan a niños pues, de primero de la ESO que pueden tener especiales dificultades pues, de relación, ¿no? Entonces, yo creo que esos programas ayudan en gran medida a prevenir este tipo de situaciones como la que hemos visto en el vídeo. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento, porque los profesores y profesoras pueden estar formados en convivencia, formados en habilidades sociales, en detección de problemas, pero es que no pueden tener ojos para todos. Es imposible. Sí, necesitan esa extensión suya, ¿no? en el aula, y sobre todo me quedo con el mensaje de que tampoco no hay que minimizar nada, minimizar la importancia de nada de lo que ocurra, porque al final son experiencias subjetivas, ¿no? Exactamente, luego ya veremos pues si esto que ha ocurrido era un hecho puntual y ya está, no pasa nada, era una broma, puede ser que sea una broma de verdad, no pasa nada, pero por lo menos le hemos dado la oportunidad a la persona de validar sus emociones y de que nos cuente cómo lo está viviendo, que yo creo que eso también es importante y no dejarlo pasar como si nada. Claro, porque Silvia, llevamos un rato hablando del efecto señal, de esa señal, del efecto señal. Ella misma habla de esa señal, ese día lo cambió todo, pero ¿cómo podríamos definir ese fenómeno? ¿Qué es el efecto señal exactamente? Pues bueno, si se toma el acoso escolar o el bullying como un proceso, que al fin y al cabo es un proceso que dura durante bastante tiempo, empezando por ese caldo de cultivo, el efecto señal sería como esa primera toma de contacto con esa persona, con esa posible víctima en un futuro, que como ha dicho Natalia antes, no hay un perfil muchas veces definitorio, ¿no? de esa víctima que nos haga poder deducir, oye, este chico o esta chica puede volver o puede sufrir esa situación. Entonces, ya que no hay un perfil, sí que hay veces que ese efecto señal puede ser algo físico, pero lo más probable es que sean conductas, hechos que se dan en el día a día clase, como lo que le pasa a Alex, ¿no? el vomitar, que se toma como una señal, como un efecto diana, con el que las personas que empiezan a hacer ese acoso, empiezan ese hostigamiento, pues lo toman como diana, ¿no? Esa chica. Lo que pasa es que yo también estoy de acuerdo con Natalia de que muchas veces el que se rían, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer formación a clases, ponemos un montón de ejemplos y siempre decimos, lo más probable es que cuando pase esto, por humanos que somos, nos vamos a reír. Una caída graciosa de una persona, sin querer te sale esa risa, ¿no? La cosa es el cómo actúes después. Entonces, esa formación y el que haya gente que después ayuda a esa persona que se ha caído o que haya vomitado, creo que es vital para que esta conducta en concreto pues no se convierta en ese efecto señal que puede derivar en acoso. Claro, no, yo creo que queda muy claro. Que, María, los demás hace 600 años que salimos del instituto. ¿Ese efecto señal está presente a día de hoy? Aterrízanos un poco en esa realidad. Bueno, deduzco que en la época en la que le ocurre esto a Alex es en la etapa de primaria. Entonces, como he dicho antes, el peligro de primaria, por decirlo de alguna manera, es cuando se normalizan esa violencia indiscriminada de la que hemos hablado en infantil. Sobre todo porque en infantil se está como más resguardado en casa. En primaria estás empezando a tener más inputs de fuera, pues ya sea de series, de libros, de televisión, de gente que ves a tu alrededor, ¿no? Entonces, yo lo que recuerdo de primaria, principalmente, es que se intentara copiar esos modelos. Entonces, yo puedo contar el caso de las chicas de mi instituto. Yo no veía mucho la tele de pequeña, en parte gracias a mis padres. Entonces, lo que me enteraba de las series y tal, me enteraba a raíz de mis amigas.
y ellas decían, pues una serie que estaba muy de moda cuando yo era más pequeña, Violeta, vamos a jugar a Violeta, venga chicos, vamos a jugar a Violeta, vale, pues yo soy Violeta, pues yo soy Mateo, pues yo soy tal, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente a las chicas como de más de pelo corto eran, vale, pues chicas, vosotras hacéis de chicos, y vale, yo que soy la popular, pues voy a hacer de la protagonista, claro que sí, y tú, María, pues haz de piedra, yo, vale. Entonces ya se empieza, metáfora extrema, ¿vale? Pero ya se empieza a perfilar un poco la chica dominante de clase, que a lo mejor puede, porque no siempre es así, pero puede que vaya ya a pues la que hacía de piedra, la que se cortaba el pelo más corto. Ya se empieza a perfilar esa violencia no tanto física como puede ser, como yo recuerdo que fuera en el caso de los chicos, que aquello era palo, piedra, ay, va, que te he abierto la cabeza, sino que fuera más de, ay, chicas, la típica de reunión de las chicas que vamos siempre juntas al baño, ¿no? Pues, ay, chicas, pues es que me he enterado que es que a fulanita le gusta tal, pero es que tiene el pelo corto, y esto no puede ser. Entonces ya se empieza, pero porque es lo que se ve en las series y es lo que se ve en las películas. O sea, yo recuerdo una película que también estaba muy de moda, que era Chicas pesadas, que iba precisamente de esto y que como glorificaba a la protagonista que se reía pues de la que estaba en una esquina leyendo libros o jugaba sus videojuegos, tal. Y eso me parecía importante traer esa perspectiva también a la mesa. Muy gráfico, sí señor. Muchas gracias, ¿no? Y sobre todo esos inputs, ¿no? Lo que has dicho, con lo que has empezado tu intervención, ¿no? Que en educación infantil no están presentes y que ya en primaria empiezan a ser, y tiene que ser así, ¿no? Empiezan a estar a la orden del día. Marta, te dejamos fuera de la intervención en esta etapa y si os parece, compañeros, vamos con el capítulo número 3. Ya habían pasado 2 años desde aquello. Casi nadie en mi clase se acordaba del día que había vomitado. Pero desde aquel día pasé a ser esa, la que hace que seamos impares a la hora de hacer parejas. La última escogida para los juegos por equipos. La que mira al cielo en el recreo porque es lo único que no les resulta hostil. Tú pasa de ellos. Mientras no te pongan la mano encima, tú no te preocupes. Esas eran las frases que oía en mi casa. Un día, una chica que era nueva se acercó a hablar conmigo. Seguro que quiere reírse de mí. Le han dicho que venga. Fui súper borde con ella. Jamás me volvió a hablar. Ahora que lo pienso, yo tengo parte de culpa. Voy a continuar contigo, María. Vamos a aprovechar este momento tan importante en la vida de Alex. Fíjate, al final incluso llega una persona nueva, ¿no? Y ella, Alex, empieza a dudar ya de que sea culpa suya, ¿no? De que todo se deba a su propia manera de relacionarse, ¿no? Desde tu experiencia, María, ¿había muchas esas o muchos eses? Como ya he dicho antes, mi instituto es pequeño, entonces dentro de lo que cabe había pocos, pero sí que es cierto que hay. Y bueno, tú estás más en las aulas que yo, que estamos en casa ya estudiando. Entonces yo creo que sigue habiendo, por lo que puedo ver en mis compañeros más jóvenes. Y bueno, nuestra función como alumnos ayudantes es acompañar a esa persona cuando todavía los grupos de clase no están formados, no son rígidos, se pueden malear, se pueden transformar y pues es principalmente acompañar a esa persona, porque todos en algún momento de nuestras vidas como estudiantes hemos sabido lo que es, pues es que no corro, no me van a elegir para el equipo de fútbol de educación física, o es que tengo la letra mala, no me van a elegir para el grupo de sociales o lo que sea. Y verdaderamente todo el mundo puede aportar algo. O sea, aunque sea, bueno, chicos,
voy a afilar los lápices. Me estoy poniendo ejemplos ridículos, pero todo el mundo puede aportar algo y todo el mundo puede aportar sus habilidades a un proyecto, a un partido de fútbol, a un proyecto de sociales o a lo que sea. Y nuestra función como alumnos ayudantes es hacer que eso ocurra. Es interesante. Natalia, es evidente que en este momento aquí sí que lo que está ocurriendo empieza a ser visible a ojos del centro, ¿no? O así debería de serlo. En los centros, cuando llega este momento, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Cuál es la prioridad? Lo primero de todo es validar las emociones de la chica. No preguntarle sobre todo el proceso de manera ya como muy agresiva, y agresiva no me refiero de manera violenta, sino de manera invasiva, darle sus tiempos, crear un espacio de confianza. Por eso también creo que es importante que, a pesar de que estemos, por ejemplo, en centros muy grandes, como es mi caso, que tenemos casi 1.700 alumnos, creo que es importante que la figura del orientador, y la orientadora en mi caso, que sea muy visible, que sepan quién es, a quién pueden acudir, para que ya tengas por lo menos ese terreno ganado, ¿no? En mi caso yo intento todos los cursos pasarme por las aulas de los que vienen nuevos para que me conozcan, para que sepan quién soy. Mi compañera Belén también hace lo mismo y yo creo que eso tiene que ser fundamental, porque si creamos ese espacio de confianza va a ser más fácil que nos puedan contar lo que está ocurriendo. La mayor parte de las veces, en mi caso, en los años que llevo como orientadora, quienes me han hablado de que está ocurriendo un caso de acoso escolar o una posible situación negativa, ¿no? Son alumnos y alumnas, por eso hacía hincapié en el tema de los ayudantes, la importancia que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que también una vez que sabemos que ha ocurrido una situación así, aparte de acompañar a la persona, es importante también contactar con alumnado ayudante o mediador o hermanos mayores para que, como decía María, para que le acompañen, porque puede ser que ellos se hayan dado cuenta y nos lo hayan contado a nosotros, o puede ser que a lo mejor es un caso de tercero de la ESO y nos lo han contado los más mayores de cuarto, pero los de tercero no se habían dado cuenta. A veces ocurre, entonces por eso es importante luego hablarlo con el alumnado, que puede estar ahí con ellos en su día a día, pues para que le puedan proteger. En el caso de que consideremos que va a ser o que puede ser una situación de acoso escolar, abriremos el protocolo de acoso y ahí es donde estableceremos las medidas de protección dentro del centro e informaremos a las familias, informaremos al profesorado para que vigilen pues, de manera más exhaustiva las aulas, que no se queden nunca solos, el pasillo, tanto los docentes como los alumnos, ¿no? Que pueden ser alumnos que estén en temas de programas de convivencia o alumnos responsables o amigos que tengan para que les puedan ayudar. Entonces, yo creo que eso es también muy importante. No, y sobre todo que importante, ¿no? Que sepan realmente que para que vengan a ti o a tu compañera tienen que saber que estás. Exactamente. Y que estás para eso, ¿no? Eso es importantísimo. Silvia, y en esta etapa, ¿qué hay de la familia? Que en estos primeros momentos, ¿cuál puede ser el papel de la familia, de los familiares? Pues acabas de decir una frase que a mí me gusta mucho, que es que los niños y niñas sepan que estás ahí, sepa que tengan ese espacio seguro en casa, que sepan que les van a escuchar, porque muchas veces nos encontramos que o familias o menores nos dicen que claro, que no habían contado nada porque pensaban que era una tontería, porque en algún momento han dicho, bueno, pero eso es normal, son cosas de niños, suele pasar, y que luego también con lo que se encuentran a veces muchos menores es que en casa es porque no me lo has contado antes. Entonces, claro, es una forma de culpabilizar al niño de, no te lo he contado porque pensaba que no era importante, o sea, se sienten todavía peor. Entonces, es muy importante, y retomo palabras, validar emociones. Aunque te parezca una tontería, aunque hayas llegado a casa a las 10 de la noche reventado o reventada de trabajar, que has estado 12 horas fuera, para el niño o la niña es súper importante el que te cuente esa situación, aunque sea mínima, aunque sea una tontería y que tú lo banalices. Para ese niño o esa niña es algo que le está generando sufrimiento o inquietud y que te lo está comunicando. Entonces es muy importante escuchar y validar. Luego también es verdad que hay niños que son muy pequeños todavía, como decíamos en la etapa infantil, de que no han adquirido todavía un lenguaje muy amplio como para poder saber explicar lo que les está pasando o contar esa emoción que están sintiendo. Entonces, muchas veces les podemos ayudar desde casa poniendo ejemplos. Pues a mí también me ha pasado, o yo he sentido algo parecido en otra situación, eso es miedo o eso es terror. Y luego, bueno, si no nos cuentan las cosas, que a veces pasa, por lo que sea, por X motivos, pueden ser por muchísimas circunstancias diferentes, lo que podemos detectar, y ya no solo en casos de acoso, sino en otros problemas de salud mental infanto-juvenil, pues son los cambios abruptos en el sueño, en la alimentación,
en que empiece a cambiar esa relación con sus amigos, pues que ya no quieran salir, que no les apetezca, ya no les hace tanta ilusión ir a entrenar cuando antes era su pasión. Son cambios abruptos siempre en la conducta y en necesidades básicas como alimentación y sueño. Sí, sí, sin duda ya tenemos esa intervención, esa primera en el instituto, en casa. Marta, cuando se habla de acoso escolar, generalmente tendemos a imaginarnos pues, cómo aparecen las series, en las películas, ¿no? Que suele ser generalmente una violencia física como muy explícita. Pero realmente los que trabajamos sobre el terreno sabemos que no es una representación exacta de la realidad, ni muchísimo menos. ¿Cuáles son los tipos de acoso que nos encontramos? Así, un poco de manera resumida. Sí, así de manera resumidilla, por no... Sí, que sí lo podemos... Pero bueno, sí que es verdad, porque una idea así clara que tenía, que es verdad que el primer acoso que nos viene a la cabeza es el acoso físico, y yo creo que el acoso físico es el que es más fácil de poder detectar, porque va a haber señales claras que vamos a ver, ¿no? Pues esa agresión, ese golpe, esa sangre, esa herida que se ha hecho, ¿no? Pero hay otros tipos de acosos que no le quiero quitar importancia al acoso físico, pero que son igual de importantes que el acoso físico, ¿no? Tenemos el acoso verbal, que se da toda aquello que se diga, no solamente no el insulto que te digo, la amenaza, la descalificación, la intimidación, sino incluso hay veces que se escriben cosas en los cuadernos o en la agenda y el alumno abre su agenda y se encuentra pues una palabra cruel que le ha escrito el compañero, ¿no? Otro tipo de acoso es el acoso social relacional. Nosotros decimos que este acoso posiblemente será uno de los más difíciles de acreditar y de ver, porque es muy difícil, ¿no? En la línea en la que, ¿no? Pues que son acciones que lo que quieren intentar hacer es pues minar la autoestima de este compañero, ¿no? Le quieren infundar inseguridad, le quieren infundar temor, pero es muy difícil palparlo y detectarlo, como cuando antes decías, ¿no? Natalia, decías muy bien que los profesores en los centros educativos estamos ahí desde luego, pero no tenemos ojos en las espaldas ni podemos estar encima de cada uno. Entonces los chicos también son muy listos y saben decir y hacer cosas sin que nosotros seamos capaces de verlo, ¿no? Entonces aquí entraría pues la exclusión social, el difundir chismes, el revelar un secreto que me has contado y yo cojo y se lo comento a mis compañeros, te avergüenza en público, ¿no? Todo eso entraría dentro de ese acoso social relacional. Otro tipo de acoso que también es importante es el acoso sexual, ¿no? Que serían pues todas aquellas conductas de las que estamos hablando, pero con una connotación sexual añadida. Comentarios de contenido sexual, gestos obscenos, y luego entraríamos a otra parte que podrían ser pues, tocamientos o obligar a realizar conductas no deseadas o incluso relaciones sociales en contra de su voluntad, que aquí sí que es verdad que entraríamos, digamos, en una nueva línea, ¿no? Hace poquito se ha aprobado un nuevo protocolo desde la Administración, desde Educación, que es el protocolo de actuación desde el ámbito educativo ante la violencia de género y la violencia sexual. Entonces, en aquellos casos que nos comenten acoso sexual y que de esta situación sea compatible con algún tipo de violencia sexual, tendríamos que ir a abrir ese otro protocolo que está desde hace poquito, ¿de acuerdo? Y yo creo que una mención especial tenemos que nombrar también el ciberacoso, ¿no? Y más ahora que no sé si bueno o malo, pero nuestros alumnos y nuestros hijos, por mucho que no queramos, pues acaban teniendo un móvil más pronto que tarde, ¿no? Entonces les damos un arma muy poderosa con la que todo lo que acabamos de decir de los distintos tipos de acoso lo hacen rápidamente a golpe de dedo y digamos que la característica especial que puede tener el ciberacoso es que va a haber una mayor publicidad, porque lo escriben en una red social, en un grupo de WhatsApp, que automáticamente va a llegar a un montón de personas. Además, también va a haber mayor permanencia en el tiempo, porque lo escriben ahí y ahí se queda. Entonces, lo vas a estar recordando día tras día, eso que han grabado, o que han subido a Instagram o a una red social, o algo que te han dicho jugando a un videojuego online con tus compañeros el fin de semana. Y además, el ciberacoso, no sé, cuando éramos, yo que soy, creo que era más mayor de aquí, cuando éramos pequeños, acababas el cole, te ibas a tu casa y el cole se acababa y hasta el día siguiente no veías a tus amigos, como mucho llamabas a veces por teléfono a alguna amiga, pero ahora es que con un móvil en la mano la línea en la que se acaba el cole es muy difícil, porque tú sales por la puerta y tú te sigues hablando con tus compañeros o te pueden seguir diciendo cosas, entonces es muy difícil separar el acoso del colegio a cuando te vas a tu casa y te lo llevas allí, ¿no? También yo creo que es importante poner sobre la mesa que muchos niños que reciben
acoso, el acoso tradicional, podemos decir, a su vez también están recibiendo ese ciberacoso. Y yo creo que también hay que tener en cuenta lo mismo que decíamos antes con el conflicto, que no todo hecho, toda agresión que vayan a decir en un móvil ya lo interpretemos como una situación de acoso, ¿no? Porque es verdad que son alumnos, son pequeños, les damos un móvil y se van a equivocar y en algún momento van a hacer algo que no está bien. Y eso no significará inmediatamente que sea un acoso, ¿no? Pero para eso los programas de ayuda, ¿no? Esos ciberayudantes que podemos tener en los grupos de WhatsApp de las clases nos van a venir muy bien también. Gracias. Vamos a continuar a ver qué tiene la historia de Alex que ofrecernos ahora. Fue al terminar quinto de primaria. Todo me tenía que pasar a mí. A ninguna otra niña le había pasado aún. Mi madre me explicó lo que era la regla de camino al cole y, como me encontraba muy mal, avisó al tutor, quien pensó que sería buena idea validar mi dolor y mi malestar delante de toda la clase. Para no variar, 26 miradas de risas y de asco se clavaron en mis espaldas. O igual no. ¿Qué más da ya? Igual la culpa era mía. Lo peor vino después, en el siguiente recreo. Quería desaparecer. ¿Para qué contestar? ¿Para qué pedir ayuda? ¿Qué hago aquí? Bueno, sobrecogedor, ¿no? Ese todo a mí, ¿no? Esa indefensión que vemos que ya tiene la pobre Alex. Os voy a pedir respuestas un poquito más breves, ¿vale? A partir de ahora, para ir entrando en tiempos. Natalia, empiezo por ti. ¿Qué está pasando en este centro? Es evidente que o bien no hay comunicación entre diferentes profesionales, o bien el tutor bueno, pues metió la pata, todos nos podemos equivocar, ¿no? Realizando esa validación. ¿Qué se hace generalmente en los colegios y qué no está pasando aquí? Yo creo que lo primero de todo, que en este centro de esta chica creo que falta bastante de empatía, para empezar, y luego de darse cuenta de que la chica realmente lo está pasando mal. Creo que lo que sí que se hace en los centros educativos es que ya sea el profesorado o el alumnado, como hemos dicho antes, o incluso las familias nos comuniquen, sepan para qué estamos y que nos comuniquen a los orientadores nos comunican a los orientadores o a los tutores lo que está ocurriendo. Entonces, una vez que nos lo comunican, poder poner en marcha esos protocolos, ¿no? Para que haya personas que puedan estar ayudando a esta persona. Porque si no, esta chica se lo está llevando todo, se lo está quedando todo para ella misma. Los problemas de autoestima están creciendo y la culpabilidad también. También relacionado con el vídeo anterior de que no le hablé a esta chica porque le contesté mal. Es culpabilidad, problemas de autoestima que se van a acrecentar con el tiempo y pueden derivar en un problema de salud mental muchísimo más grave. Sí, sin duda. Desde el año 2016, Silvia, existe en Aragón, bueno, de hecho Aragón fue una comunidad pionera a la hora de poner en marcha un teléfono contra el acoso escolar, el teléfono de atención al menor, el 900-100-456. Repito, por favor, de manera breve, da para mucho rato, pero vamos un poco justo ese tiempo. Pero Silvia, cuéntanos un poco por qué es útil, para qué es útil y para quién. Pues bueno, se llama teléfono de atención al menor cuando realmente es verdad que llaman menores en situaciones de acoso, pero también nos llaman muchas familias, muchas madres, muchos padres, pediatras, incluso docentes, directores, puede llamar cualquiera, hemos tenido llamadas de todo tipo. Y lo primero que hacemos siempre es validar esa situación, validar la situación que nos cuentan por teléfono porque no estamos allí, no conocemos a la persona, no conocemos el contexto donde se desenvuelve esa persona, entonces siempre es validar la situación y les explicamos un poquito qué pueden hacer y el servicio del teléfono. Y, por supuesto, esa primera atención psicológica, ¿no? Somos 4 psicólogos los que atendemos el teléfono a las 24 horas. Una vez que nos cuentan el caso, siempre decimos que lo primero es ponerlo en comunicación con el centro, porque muchas veces no se ha actuado porque el centro no conoce la situación. Entonces, si algo no lo ves y no lo conoces, es difícil que le pongas una solución. Una vez que se ha puesto el conocimiento del centro la situación, sí que instamos a que vuelvan a tener otra reunión con jefatura, con dirección, que soliciten la apertura del protocolo, que al fin y al cabo es una herramienta muy útil, que estamos viendo que está siendo muy útil, porque es verdad que antes también se actuaba con los casos de acoso,
pero era como muy individualizado y como que no tenían unas pautas muy claras de cómo actuar, ¿no?, ante ese caso. Entonces, gracias al protocolo, siguen siendo los casos individualizados porque se hace entrevista con familiares, con personas afectadas, pero ya se siguen unos procesos y unas pautas bastante sencillas, además. Sí que es verdad que es tedioso porque es mucha burocracia, mucho papeleo, de hecho hay docentes que se han quejado bastante, pero he de decir que es útil y que estamos viendo que gracias a esto hay una concienciación y una visibilización del problema que está haciendo que se actúe antes de que lleguen a casos extremos donde quizás a veces ya no hay solución. Y somos el nexo de unión, no quiero dejarlo con el equipo de convivencia y con inspección educativa, hacemos esa unión entre los dos equipos, y porque una vez que se abre el protocolo es cierto que los casos ya hacen el seguimiento desde el equipo de convivencia y eso, así resumido, rápidamente, creo que es más que suficiente. Muy difícil resumir en tan poco tiempo. Muchas gracias. Marta, te voy a pedir que vayas para nota con la brevedad, ¿vale? Porque es importantísimo... No, pero yo no meto prisa, ¿eh? Es importantísimo, además, no dejarnos este punto, porque va hilado con lo que comenta Silvia. 2 años después, justo de ponerse en marcha el teléfono, apareció el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar. ¿Para qué? ¿Para qué este protocolo? ¿Qué estamos consiguiendo con ese protocolo? Bueno, este protocolo que explica un poquito ahora Silvia, pues sí que es verdad que yo creo que, aunque es un poco burocrático y mucho documento, y yo creo que inicialmente los centros estaban un poco desbordados y cuando hablábamos con ellos parecía que muy contentos no estaban con el protocolo, pero sí que es verdad que les ha ayudado a que cuando el cole detecta una situación de acoso escolar, sí que les pauta mucho lo que tienen que hacer y todos los pasos a seguir, ¿no? Brevemente decir que el protocolo tiene cuatro pasos, no me voy a poner a explicarnos, ¿vale? Pero la primera fase será la detección y la comunicación, la segunda fase habrá un proceso de recogida de información, en la tercera fase se analizará y se llegarán a una toma de decisiones, y en la cuarta fase hay un plan de seguimiento, ¿vale? Yo creo que es importante decir que este protocolo se puede poner en marcha por cualquier miembro de la comunidad educativa. Es verdad que al teléfono os llaman muchas familias, a nosotros también nos vienen directamente, pero también recibimos muchos protocolos que son los propios centros educativos, viene el equipo directivo, viene el departamento de orientación, quienes ante la noticia que tienen de esta sospecha de acoso escolar ponen en marcha este protocolo. Entonces yo creo que ha ayudado a clarificar un poco lo que es el concepto de acoso escolar y ha servido de guía a los centros educativos como herramienta a lo que tienen que hacer para intervenir ante un acoso escolar. Y brevemente, si queréis, os hago así un paso resumidito, ¿no? Es verdad que se puso en marcha en el curso 2018-2019, entonces si vemos un poco la evolución histórica desde 18 al 19, han aumentado el número de protocolos, ¿vale? Y cada vez tenemos más. Hubo un parón en la época del confinamiento y en el año siguiente, con todas las medidas COVID, que se redució un poco las relaciones que tenían, pero sí que es verdad que es una herramienta que los coles están utilizando. Entonces nosotros sí que es verdad que desde el equipo sí que recomendamos, ¿no?, a los centros educativos que si tenemos cualquier indicador, al primer indicio que tengamos de sospecha de acoso escolar, articular y poner en marcha el protocolo. De hecho, es el propio protocolo el que luego determina si igual no existe acoso escolar, ¿no? Está previsto para posibles situaciones de acoso escolar, pero luego puede ser que se cierre. Eso es. Y ya para acabar, Manuel, sí que es verdad que nosotros también decimos, o sea, que es verdad que el mejor protocolo es no tener que llegar a poner ese protocolo, ¿no?, que entraría la prevención de la que estamos hablando siempre. Entonces, no olvidar la parte de la prevención, pero que sí, hay que articularlo. Vale. Vamos con te reservo para luego, María, vamos con el capítulo número 5, por favor. El cambio al instituto no hizo más que empeorar las cosas. No sabía relacionarme. La gente se me acercaba y no sabía ni qué decir. Me desarrollé muy pronto y eso hizo que los chicos se interesaran por mí mucho antes de que yo estuviera preparada. Ninguno me hizo nunca nada, pero yo no era capaz de estar a la altura. No era normal. No soy normal.
bueno, los años van pasando, los problemas, en este caso, lejos de desaparecer, pues van cambiando de forma. En este caso, Natalia, Alex dio el paso natural, ¿no?, del colegio al instituto, pero es verdad que en muchas ocasiones la única solución que encuentran, sobre todo las familias, para cortar una situación de acoso, y a veces los propios centros, es un cambio de centro, sacar a esa persona de su contexto. ¿Es esta una buena solución, María? Perdón, Natalia. Yo creo que no es una buena solución, pero entiendo perfectamente que las familias en ocasiones lo hagan porque no les queda otro remedio o ellos no ven otra solución. Entonces, por ser breve, yo creo que si un alumno o una alumna al final termina cambiándose de centro, ese supone el fracaso como sociedad y como comunidad educativa, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado. Y es verdad que a veces que no nos queda otra, pero creo que antes de agotar esa medida, que creo que es la última, debemos potenciar todo lo que hemos hablado, ese acompañamiento, ese seguimiento por parte del alumnado, por parte del profesorado, crear ese espacio seguro para que la persona se sienta cómoda. Y sí que es verdad que es una pena que en alguna ocasión, por mucho protocolo que tengamos abierto, por muchas medidas que hayamos tomado, el acoso continúe. Yo no he tenido ningún caso así, pero sí que he tenido compañeros a los que les ha pasado de que se ha hecho todo lo posible desde el centro, se ha hablado con alumnos ayudantes y demás, pero no se ha podido solucionar porque el acoso también estaba fuera, por ejemplo, sobre todo pues en casos de pueblos pequeños, en barrios, y que era muy difícil de parar. Entonces, en ese caso, conozco alguna familia, es verdad que han sido casos muy puntuales, pero que han tenido que quitar al niño o a la niña del colegio o incluso cambiarse de pueblo, de barrio, lo cual me parece bastante triste y bastante lamentable. Pero creo que antes hay que agotar todas las otras medidas de protección y de seguimiento. Silvia, existen, además, no son pocas las investigaciones que demuestran que un buen porcentaje de los problemas de salud mental en la etapa adulta pueden estar, o detrás de ellos, pueden haber sufrido experiencias, lo que se denominan experiencias adversas en la infancia. En tu experiencia clínica, Silvia, y tu experiencia en colegios, ¿qué consecuencias a medio y largo plazo tiene de salud mental en las personas que sufren acoso escolar? De manera muy breve, ¿vale? Lo intento. Si tomamos otra vez el acoso como la definición de un proceso, ¿no?, que va surgiendo y se va haciendo el efecto este de bola de nieve a lo largo del tiempo, pues si comenzamos con la historia de Alex, ¿no?, la violencia indiferenciada en infantil, el que todos van contra todos, que no se han corregido esas conductas, que muchas veces esas conductas, la víctima, que ya tenemos la víctima focalizada, ¿no?, con ese efecto señal como el vómito de Alex, empieza a no contar las cosas, bien por circunstancias del contexto, falta de habilidades sociales, que luego diré algo relacionado con esto, tiene o aprende a un concepto que llamamos en psicología, que es la indefensión aprendida, ¿no?, de que muchas veces ha contado cosas y como se han trivializado, banalizado, que no se le han dado importancia, o desde el centro porque no las ha contado bien o no han llegado a solucionarlo a tiempo, o en casa son cosas de niños, pues aprenden a que haga lo que haga, no va a surtir efecto, con lo cual esto me va a seguir pasando. Entonces aprenden a no actuar. Después de eso, pues empieza una espiral de emociones como el miedo, el terror, que pueden desenfocar en somatizaciones, porque si no lo cuentan, es verdad que acaban teniendo ese efecto somático, dolores de cabeza, que muchas veces van al pediatra, y por eso nos llaman los pediatras muchas veces, de tengo aquí un niño que sospecho que tiene o que está sufriendo acoso en el centro porque tiene dolores de tripa, de cabeza, pero a nivel médico no hay una causa clara, con lo cual entiendo que es algo más psicológico, somático. Ese sufrimiento lo llevan por dentro y lo tienen que sacar por algún sitio. De hecho, muchas veces en clase a mí se me ha dado la situación de que son niños que están como idos, ¿no?, como que están distraídos, y es porque realmente están teniendo flashback a nivel emocional de cosas que le han ido pasando. Entonces, claro, es algo que les merma tanto esa salud mental que están como recordando. Tienden a bajar el rendimiento académico y bueno, y después de eso pues sí que en consulta es verdad que nos encontramos que tienen pues rasgos de ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria. Estamos viendo que hay bastante relación con acosos, se acaban desarrollando. Y es cierto que también una de las cosas que quería comentar, que lo he dicho antes con lo de las habilidades sociales, es que nos vienen a terapia muchas veces, y no digo que no sea necesario y que no les vaya a ayudar, pero vienen a terapia las víctimas muchas veces muy rotas, y alguna vez nos han contado que ¿por qué tengo que estar yo aquí
si yo no soy el culpable? O sea, es decir, cuando ya les ayudamos a desculpabilizarse a sí mismos de que ellos no son esa persona que se ha merecido esa situación, porque acaban aprendiendo eso, acaban a que yo me merezco esta situación porque no me he sabido defender. Y claro, dices, es que tienen razón. No te has sabido defender a lo mejor porque no se te ha dado la oportunidad. No es que te falten habilidades sociales, sino que es que realmente no te han dejado desarrollarlas, ¿no? Porque no te han ayudado a tiempo. Por eso vuelvo a recalcar la palabra prevención y los programas de alumnos ayudantes, entre otros. Y ya en último extremo, y ya acabo, sí que es verdad que tenemos casos que sí que han sido sacados de los centros, que incluso han tenido que cambiar de vivienda, de pueblo, porque la situación se ha extendido a la familia, porque son agentes que acaban bastante afectados en estas situaciones, y en las que los niños o niñas nos vienen con conductas autolíticas, ideación suicida, intentos de suicidio, pero ya serían casos muy extremos. Y ahí es muy complicado trabajar, porque es verdad que alguna de los chicos y chicas han tenido ya cambios permanentes en su propia personalidad. Entonces, son cambios que muchas veces revertirlos es muy complicado. Claro, y además, María, ahora sí, en estas edades como las que tiene Alex en el momento en el que nos encontramos de la historia, los iguales juegan un papel fundamental, ¿no?, de cara a la autoestima, al autoconcepto de los chicos y de las chicas. ¿Cómo se puede acompañar, cómo se puede apoyar desde tu experiencia como mediadora y ayudante? Como ayudante, algo tan básico como preguntar, como saludar por la mañana, llegas a clase y saludas, buenos días, ¿qué tal? Algo tan sencillo como eso ya hace que una persona deje de sentirse invisible, hace que esté en el mapa social, por decirlo de alguna manera, de la clase de existo, alguien se ha dado cuenta de que estoy aquí. Y a nivel más profundo, pues, claro, tan tarde se deja de jugar tanto como a juegos de rol y demás, y se pasa más a las conversaciones en la hora del patio. Pues simplemente, oye, ¿qué opinas de esto? Tú estabas muy callado, ¿qué piensas, no? Como compañero de clase, eso es, no voy a decir que sea suficiente, pero es muy válido y es muy apreciado. Como mediador, tiendes a mediar con alumnos más jóvenes que tú, siempre se intenta que nunca sean de tu clase y preferiblemente no de tu edad, pero sí más jóvenes, porque al ser un alumno más mayor, da más respeto, tienes autoridad, pero no le estás contando tus problemas a un profesor o a un orientador, ¿sabes? Siempre existe esa sensación de que una persona igual que tú, pero que a lo mejor ha recorrido 1 año o 2 más de vida, va a entender más de cerca tu situación que, por ejemplo, un profesor o un orientador que, como bien habéis dicho, ha dejado el instituto hace 600 años. Qué redondo te ha quedado. Muchas gracias. Vamos a meter un poco el sprint, si os parece. Vamos con el capítulo número 6, por favor. Gracias al apoyo que he recibido de mi familia y a la ayuda profesional, puedo decir que a día de hoy llevo una vida relativamente normal. Estoy en la universidad, he conseguido hacer algún amigo y hago planes fuera de mi casa. Aún así, esa sombra siempre me persigue y sigo recibiendo ayuda profesional para poder sobrellevar todo lo que me pasó. Bueno, Alex aún tendrá un rato para despedirse de todos y todas nosotras, pero lo que no cabe duda, desde luego, es que su historia es estremecedora. Es verdad que no deja de ser una historia ficticia, pero que creo que tiene muchos paralelismos con lo que nos encontramos en los institutos, en los colegios, con esos procesos, ¿no?, que estamos viendo habitualmente. Me gustaría que cada una de vosotras, alguna os he tenido que quitar alguna pregunta, o sea que podéis aprovechar para ahora, digáis una idea flash. Sois 4 personas, 4 ideas flash rápidas
fotografías con las que os gustaría que se quedaran todas las personas que nos acompañan hoy aquí. Empezamos, Marta, si te parece, por ti. Vale. Bueno, ya así rápido, ¿vale? Y terminar, y como me quitamos una pregunta, pues decir que no he dado ningún dato hasta ahora, ¿no? Pero es verdad que hasta el día de hoy contamos con 343 protocolos de acoso y aún no hemos terminado el curso, con que entiendo que alguno más recibiremos. Que tengamos en cuenta que de esos 343, un 54% son de mujeres y un 46% son de hombres, ¿vale? Es decir, también que de ese porcentaje, 32 llevan asociados un protocolo de ideación suicida, recogiendo un poco la idea que nos ha comentado antes Silvia. Simplemente como datos que lo tengamos y que sepamos que los centros están actuando. Y repito lo que he dicho antes ahora con los datos sobre la mesa, ¿no? Que es verdad que asustan, que parece que son muchos protocolos, pero que la lectura que hacemos desde el equipo de orientación es que está aumentando la sensibilidad, que las reticencias que igual podía haber al principio de no abrir el protocolo, yo creo que se han difuminado completamente, que se está trabajando y que se está actuando, y que yo creo que hay que ir hacia la prevención, no la prevención en este caso, en el sentido que hay que proveer tanto a las personas como a los grupos de las actitudes necesarias para que puedan afrontar los conflictos. Sin duda, y bueno, ya aprovechamos para agradecer el trabajo que se hace desde el equipo de convivencia, que sin duda tiene un protagonismo central, ¿no?, en la buena convivencia en nuestras aulas a día de hoy. María, tu turno. Empatía. Empatía, empatía, empatía. No lo puedo recalcar más. Simplemente es la clave. En cursos, en primaria, en la ESO, en cualquier momento, no cuesta nada acercarse a una persona que está más sola o que está más aislada, que sabes, porque como alumno participante del grupo social que es la clase, sabes que esto ocurre, que está más aislada, que a lo mejor es esa, como bien ha dicho Alex, que no me eligen para los grupos, soy la que hace que seamos impares. No cuesta nada acercarse y preguntar qué tal el día, buenas tardes, qué planes llevas para esta tarde. ¿Me dejas los apuntes de biología? Es que puede ser tan básico como eso. Y esto lo retomo también para nosotros, para los adultos, ¿no?, que no es algo solamente para aplicar entre los menores. Yo creo que es algo que podríamos aprender todos y todas. Natalia. Yo segundo totalmente lo que han dicho mis compañeras. La prevención desde los niveles de infantil, pasando por primaria, secundaria, bachillerato, formación en inteligencia emocional y sobre todo en empatía, como dice María, para que precisamente cuando veamos una situación injusta a un alumno o una alumna que lo está pasando mal o que está siendo invisible, como decía María, decirle hola, ¿qué tal estás? Creo que es algo fundamental. Y que tengamos ese concepto de responsabilidad ciudadana, es decir, que, como tú también bien has dicho, que no se quede solamente en lo que aprendemos para el colegio o para el instituto, sino que en la sociedad en la que vamos a vivir, que no nos quedemos como espectadores pasivos, sino que aprendamos a tomar partida cuando veamos una situación injusta, que yo creo que al fin y al cabo es lo más importante de todo. Sin duda, sin duda. Silvia, te dejo a ti para el final. Creo que tiene algo que ver con las camisetas, lo que no quieres contar. Pues retomo un poco las palabras de Natalia, ¿no?, de esa parte de los observadores. A los chicos y a las chicas siempre les contamos en las formaciones que, bueno, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Nos dicen siempre 3, como diciendo, ¿qué pregunta es esta, no? Pues el acoso escolar es lo mismo, tiene 3 lados, acosadores, víctima, observadores. Si quitamos uno de los lados, como al triángulo deja de ser triángulo, pues al acoso escolar lo mismo. Si quitamos uno de ellos, deja de haber acoso escolar, y es porque los observadores son un principal agente de cambio y no hay que quedarse quietos ni parados, como decía uno de los vídeos, además de los coles, ante el acoso. En el momento que veamos algo que creemos que no está bien, ante la duda siempre avisar, contarlo y denunciarlo en cualquier caso. Bueno, vamos. Alex también tiene una idea flash que quiere que os llevéis a casa, así que vamos a, si os parece, a ver cómo se despide Alex. Por favor, ¿cómo se despide Alex? Me llamo Alex, tengo 20 años y esta es mi historia, y la de 1 de cada 10 menores en nuestro país. He pensado mucho en todo esto a lo largo de los años. He culpabilizado a mucha gente, pero a nadie tanto como a mí misma. He asumido en algunos momentos que yo era el problema, pero
Dejadme deciros algo. La culpa no es solo del niño de 7 años que insulta, ni del profesor sobrecargado que no tiene 1000 ojos. Todos y todas las que estáis aquí, toda la gente que pasea ahora mismo por la calle, absolutamente todos y todas somos, en realidad, comunidad educativa. Todos y todas en algún momento hemos callado ante situaciones de injusticia y de desigualdad. Los niños, las niñas, reproducen los modelos de conducta de sus figuras de referencia y todos, todas, antes o después somos o seremos figuras de referencia de una forma u otra. Sin observadores, sin observadoras, no hay acoso escolar. ¿Qué puedes aportar tú desde tu casa para que los menores que te rodean aprendan esto? Para mí, esta es la gran pregunta. Ya podéis quitar la cámara esa, ¿eh? Gracias. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de la historia de Alex. La verdad es que ya prácticamente es una más, ¿no?, de la familia para nosotros y para nosotros. Bueno, parte de esa comunidad educativa que menciona Alex son esos 6 colegios y sus alumnos que decidieron participar en el concurso. Entonces, yo no sé si podemos, nos podéis dar la sorpresa de sacarnos la gráfica, por favor, de cuáles son los centros, el centro ganador. Estamos pidiendo mucho, me parece, por ahí. Uy. Bueno, tenemos el Colegio Zaragoza Sur, el aula de primero de ESO B. Me alegro mucho porque les di formación no hace mucho. Ha ganado con 17 votos. La escuela de Valmuel, del CRAS Regallo, se queda a 1 voto. 16 votos. No ha votado todo el mundo, ¿eh? Esto me lo está chivando. El IES Gallicum de Zuera ha quedado el tercero, Colegio Inmaculada Concepción el cuarto, Valle de Huecha el quinto y Zaragoza Sur. Joder, además la rivalidad ahí entre la A y la B, vaya cebao, ¿eh? Bueno, pues enhorabuena. Vamos a darle un aplauso también, por favor, al aula de primero de ESO B del Colegio Zaragoza Sur. Hombre, tenemos el destino más cerca para ir a hacer las escape room, las cosas como son. Eso es así. Bueno, el ciclo de salud mental infanto-juvenil llega a su fin. Sin embargo, es verdad, lo he estado hablando antes con Inés, esto es un punto y seguido. Tenemos muchísimas acciones planificadas de cara al futuro próximo y, por qué no decirlo, al futuro seguro que muy lejano. Voy a aprovechar para dar las gracias de manera rápida. Si les meto prisa a ellas, pues también casi que me voy a meter prisa yo. A todos los centros educativos, a prácticamente todos, de prácticamente todo Aragón, que se han puesto en contacto con nosotros a lo largo de este ciclo para preguntarnos, para decirnos sugerencias, para pedir información, para pedir si se podía ver esto en YouTube, etcétera. La verdad es que si no fuera por ellos, por los centros educativos y por los menores que lo integran, no haríamos esto. Así que esto es por y para ellos. Gracias, por supuesto, a la Fundación Ibercaja por acompañarnos en este camino. La verdad es que divulgar en salud mental de vuestra mano es una auténtica maravilla, no solamente por el espacio, sino por cómo validáis absolutamente todo lo que queremos hacer y cómo nos acompañáis en ese camino. Ya tengo que reconocer que para mí esto es un poco como una extensión de mi casa, ¿vale? Ya pues, me conozco todos los recovecos. Por supuesto, en este caso, en el caso de hoy, a Marta, a María, a Natalia y a Silvia, pero no me quiero olvidar tampoco de mis otras compañeras de departamento que también han pasado por aquí: Oneida, Ainhoa, Pilar, Jessica, Cristina, otros intervinientes que no pertenecen a SAFME que también han pasado por aquí, Ramón, Eduardo, Isabel, María. Son muchísimas personas, me habéis dicho antes cuántas, pero no recuerdo cuántas en total, ¿vale?, las que habéis ido pasando por aquí. A las más de 1.200 las he contado, aunque algunas repetidas, personas que habéis pasado por aquí a lo largo de
todo el ciclo y las casi 2.000 visualizaciones que tenemos en YouTube, y seguramente que como se queda ahí para el resto de los tiempos, pues muchísima más gente lo va a ver. Así que a todos, a todas, muchísimas gracias. Y ya para terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión mínima, corta, breve. La etapa infanto-juvenil es una etapa maravillosa. Es una etapa en la que se producen los mayores cambios a nivel fisiológico, a nivel neurológico, a nivel hormonal, a nivel social, a nivel emocional. Estos cambios pueden ayudar a que los chicos, las chicas, los niños, las niñas tengan una vida adulta no exenta, por supuesto, de piedras en el camino, no exenta de problemas, pero en definitiva una vida que para ellos merezca la pena ser vivida. Niños, niñas, adolescentes necesitan vivir en entornos seguros, en entornos predecibles y tienen derecho, repito, derecho a vivir una vida libre, plena y feliz. Para ellos, para ellas, para esos chicos y chicas que, sobre todo hilando con el tema de hoy, en algún momento se han sentido señalados, diferentes, como de hecho todos y todas nos hemos sentido alguna vez, va la canción que queremos poner ahora para cerrar el acto y el ciclo. Muchas gracias. Walking with Sophie tonight. She lives in the air that I breathe. I can't get it out of my mind. How you were left to bleed. Was it how you dress or how you act? I can't believe how they could act so violently without regret. Well, we will not forget. We are the others, we are the cast outs, we're the outsiders, but you can't hide us. We are the others, black-eyed and battered. You're not out there on your own. If you feel mistreated, torn and cheated, you are not alone. We are the others. As simple as air in your lungs, as simple as words on your lips, and no one should take that away, and no one should argue this. Now with our heads up high, we'll carry on and carry out that we won't let them get us down or wear us out, 'cause we are not alone. We are the others, we are the cast outs, we're the outsiders, but you can't hide us. We are the others, black-eyed
ahora ya podéis ir a casa.